Y ahora sí vamos a hacer contacto de una vez con nuestro invitado de hoy, Omar Rudberg, que ya está en línea, él está en Suecia. ¿Cómo estás, Omar? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bueno, súper chévere. Te presento a Fernando. Fernando es nuestro coach espiritual vidente y te cuento que hay que tenerle miedo porque ha hecho algunas predicciones que yo quedo como con la boca abierta y se me ponen los pelos de punta. Hoy va a estar echándote las cartas, así que prepárate, Omar, ¿ok? Ay, me pongo Ay. nervioso, pero mucho gusto. Hola Omar, un placer, querido amigo Escorpio. Aquí estamos pues para ti un regalo que BTV y Chivaldía te trae con mucho cariño, así que espero que te guste. Y además, orgullosos de ti, Omar, de que seas venezolano y estés triunfando y estés brillando ahí en Suecia, ¿ok? Te lo digo con Muchas todo mi gracias. amor, porque además celebro con el alma a todos mis venezolanos donde quiera que se encuentren. Cuando los veo triunfar, celebro ese éxito como si fuera el mío exactamente igual. Así que vamos a comenzar, mi Fer. Te cuento que Fernando nació el 12 de noviembre de 1998. A ver qué dicen tus cartas, mi Fer. Pues mira, él tiene realmente un buen número, que él tiene el 32, lo que tiene el equilibrio. Él va a buscar siempre la estabilidad, el equilibrio, el estar bien, el estar feliz, el construir. Tiene un número muy bueno. Lo único en contra realmente es, desde que ha cumplido años, tiene un número 6, lo que va a tener que tomar muchas decisiones en su vida. Ahora, como es nervioso, como es impulsivo, como buen Escorpio, Omar, tienes que tener mucho control, sobre todo este año. No tomes iniciativas precipitadas, porque las elecciones las vas a tener, van a llegar muchas oportunidades. Lo que tienes que estar es muy pendiente y muy vivo para que las cosas realmente funcionen y sobre todo logres tus objetivos, porque además tú tienes las cosas muy claras, o sea, las tienes súper definidas y yo te garantizo realmente que este año realmente es un año de logros, pero eso sí, también de trabajo. Trabaja todo, dalo todo y te garantizo, ¿vale? Que cuando cambies al número 7, que lo harás el 12 de noviembre, a partir de ahí las energías arrancan y arrancan tan rápido que no te lo puedes imaginar. Te llegan viajes, hay viajes programados para ti en el exterior, seguramente tenías cosas ahí pendientes que se van a dar y sobre todo realmente te veo mucho más equilibrado también a nivel emocional. Has estado muy nervioso, muy tenso, pero las energías se te acomodan a nivel numerológico. ¿Y cómo ves su carrera, mi Fer? Mira, a nivel numerológico tiene un número buenísimo, tiene el equilibrio, tiene la estabilidad, su carrera realmente puede ser muy estable en el momento realmente que quitemos este número 6, que es el que le hace dudar y le hace estar inseguro, ¿vale? Por eso en estos momentos Omar a veces puede estar como con muchas inseguridades, pero cuando se vaya ese 6, que se va el día de su cumpleaños, a partir de ahí el equilibrio está garantizado y que tendrá realmente, sobre todo, 7 años aproximadamente de mucho equilibrio, de mucho trabajo para él, ¿eh? Bueno, todo lo mejor y lo bueno, muchas cosas chéveres te está diciendo mi Fer. Vamos a hacer una pausa y seguimos escuchando más cosas positivas, ¿ok? Ya venimos. Mi Fer, por favor, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú haces eso, mi Fer? Porque Yo, a además, ver, porque mira, además es yo cierto. te miraba y tú cerrabas los ojos mientras veías las cartas y mirabas al infinito. Yo te estaba observando, yo te veo cómo tú haces. A ver, evidentemente yo me concentro, está claro que las predicciones, o sea, yo no digo tonterías ni ala, aquí se va a ir una persona baja de energía, al menos que no lo vea, ¿sabes? No. Claro. Lo que sí es cierto que en esta predicción estaba para mí muy complicada porque yo, es que eran las mismas cartas, o sea, era decir, ¿ahora qué? ¿Sabes? O sea, por favor, que alguien despunte. Y es que era así, yo veía así, por eso decía, Dios mío, voy a concentrarme, por favor, porque las cartas salían que sí, pero yo sentía alguna incidencia todavía. Así que por eso ahí digo que en el caso de que no ganara, hay que mirar las urnas, hay que mirarlas, Keiko, uno por uno, Ay, ay, ay. porque te digo de que podría haber alguna incidencia. Y de hecho ayer me mandaron un comunicado a mi WhatsApp diciendo de que habían encontrado ya papeletas falsas o Ay, mi Fer. manipuladas. No, 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 qué miedo. Pero luego vamos a hacer nosotros un live en mi Instagram donde vas a hablar de esa predicción y si gana Keiko, pues ni te cuento. Vas a hacer, ay, 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 mi Fer. Seguimos con Omar Ruth. Por favor, Omar, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Omar Rudberg. Rudberg. Rudberg, sí. En español se dice Rudberg, en inglés se dice
Rodberg, en sueco se dice Rudberg. No, tú eres muy viajado, muy demasiado exquisito. O sea, yo, mi amor, ni el mandibuleado o Rudberg, o sea, oh no, hello. Rudberg. Rudberg, Rudberg. Así mismo. Rudberg, o sea, ay, ¿por qué? No me hagas esto, por favor. A También ver, mi apellido de Venezuela también es González. ese me gusta, Omar González. Ese me gusta. ¿Viste? Hemos empezado por ahí, chicos. Omar González, Rubber. Y el otro suena mandibuleado normal. A ver, mi Fer, ¿te quieres hacerle alguna pregunta a mi Fer, Omar? Bueno, pues una pregunta podría ser, ¿cómo tú crees que el año 2022 está planeado para mí? Venga, bueno, todo un placer, Omar. Tú tranquilo, que yo no como, ¿eh? Yo no como a nadie, yo solo hago predicciones. Tú tranquilo. Venga, vamos a ver a nuestro amigo Omar. Yo no voy a hacer como Norquis de... ¿Cómo? Porque si Norquis se da ahí un poco ahí estancado, Fer, que tiene un oído peor que Norquis, voy a quedar peor. Así que vamos a ver cómo estás, Omar, pero ha quedado muy claro que a ti los idiomas se te dan muy bien. Escógeme un montón, 1, 2 o 3. ¿Perdón? Escógeme un montón, el 1, el 2 o el 3. El 3. Venga, vamos a ver con qué carta de nacimiento naces. Bueno, amigo, yo ya con esto no tengo nada que ver más, pero bueno, escógeme otro montón, 1 o 2. 1. Mira, como es la primera vez que te he hecho las cartas, yo tengo un sistema que puedo ver qué carta te va a acompañar toda la vida. Y a ti te acompaña la rueda de la fortuna junto al sol, persona realmente de mucho éxito. O sea, tú vas a triunfar sí o sí. Si es cierto que tenemos unas trabas en el camino, seguramente incluso a lo mejor has podido tener un manager o alguien que te dirija, luego que se va o que se estanca, como algo de eso te ha pasado o te va a suceder, ¿vale? Pero tranquilo, porque realmente las energías, realmente con estas dos cartas ya no hay nadie que te lo pueda quitar. Aunque tú pases momentos delicados, complicados y difíciles, te están indicando realmente éxito, prosperidad, el dinero realmente va a fluir. Ahora, sí es cierto que tú estás en Suiza, tengo entendido, ¿no? Suecia. Suecia, perdón. Bueno, en Suecia te están diciendo que te vas. Tu vida no está ahí, te llega, tienes el carro, el papa y el juicio. Hay un cierre de ciclo en el país que resides. Estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que para el año que viene, primeros del año que viene, como en febrero o marzo, puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, aproximadamente, te hablan de un cierre de ciclo importante de vida. A partir de ahí, las energías se te van a mover de distinta manera y yo creo que vas a estar viviendo en un país donde se habla hispano, o sea, puede ser a lo mejor o Sudamérica o Centroamérica o España, por ejemplo, que yo escucho como que habla mucho, o incluso podría ser en Miami, que aunque dentro de realmente está ahí hablando en inglés, hay mucho hispano. Pero está indicando realmente que tú viajas a un lugar donde también hay mucho hispano, a partir de ahí un crecimiento y sobre todo el dinero empieza a florecer para ti. Tu mamá, hablan de tu mamá realmente es un pilar, un apoyo muy grande, ¿vale? Donde tiene una energía maravillosa y sobre todo realmente como que te ha dado todo y te ha entregado todo. Y hablan también de otro hermano, ¿tú tienes otro hermano? Otro hermanito, hay otra hermana, ¿tienes alguien ahí? ¿Quién es? Yo tengo un hermano y una hermana por parte de papá, sí. Ok, vale. Pues hay un acercamiento, hablan de un hermano de acercamiento, ¿vale? Como si en un momento determinado, no sé si estáis distanciados ahora mismo o alguna situación, pero hablan del acercamiento de un hermano, ¿vale? A partir de ahí, para que tengas más o menos tú cuadres los tiempos, ¿vale? Que de repente le ves más majo, más simpático a tu hermano, ahí es la señal que tú tienes que ir con todo y que no te frenen, porque te garantizo, Omar, que la vida está cargada de regalos y obsequios para ti. Qué belleza, Omar. A ver, Omar, ¿siempre te gustó la música, el baile? ¿Es lo que a lo que te estás dedicando ahora mismo en Suecia? Sí, a mí siempre, desde pequeño y desde bebé, siempre me ha gustado la música. Yo he bailado, he cantado y yo creo que eso, bueno, yo nací con ese interés, pues, desde el primer día de mi vida. Exacto. A ver, mi Fer, ¿cómo lo ves a nivel del baile, la música? ¿Actúas también, mi Omar? Sí, yo acabo de empezar a actuar. Acabo Porque te vi por allí en Netflix. Sí, ese es el primer trabajo como actor. Bueno, súper exitazo, imagínate tú en Netflix.
A ver cómo te ve mi Fer en esas cartas. Mira, Omar, te vuelvo a repetir, o sea, tirándote esta tirada por otro lado, tenemos la carta del mundo. Vamos a ver, mira, Norquis, Sí. este niño va a llegar más alto de lo que nos vamos a imaginar, ¿vale? Realmente hablan de mucho poder, de mucha fuerza, tienes el mundo. Lo tuyo, eso sí, es viajar. Vas a viajar muchísimo, vas a conocer muchos países y tienes el diablo y la estrella. Lo único realmente en contra, Omar, también que tienes es la administración. Como yo siempre digo, te digo con cariño y con respeto, pero la administración tendrás que tenerla un poquito con más de cuidado, porque a veces realmente te pones ahí un poco crazy, a vivir, a vivir, a vivir, ¿vale? Y se nos pueden ir los ahorros, ¿vale? Así que cuida el dinero, cuídalo y yo te vuelvo a garantizar que vienen cosas de actuación, vienen cosas de música, o sea, tienes como... Es verdad, Norquis, es como muy polifacético. Sí. O sea, como que realmente él, una persona que, como buen escorpio, es que los escorpios son increíbles en ese aspecto. O sea, le dices que hacer esto y son como los loros. Escuchan y luego lo repiten. Y este niño tiene mucho que dar y yo te garantizo, Omar, de verdad, hagas lo que hagas, tienes el éxito asegurado. Yo también creo, porque además, si eres actor, cantas y bailas, tienes el éxito asegurado, porque mira que es difícil combinar una carrera actoral con esas dos herramientas adicionales. Muy, pero muy difícil, y yo que te lo digo, que tengo muchísimos años, o tuve muchísimos años en la actuación. Mi Fer, tan bello, gracias por acompañarme hoy lunes, como siempre. Nos vemos el viernes. Espero que se cumpla tu predicción al pie de la letra. Vamos a estar muy, pero muy pendientes el día de hoy, cómo sigue transcurriendo todo este tema de las elecciones en Perú. Te mando un beso y un abrazo, se te quiere. ¿Tienes algo que decirnos, mi Fer, ya para despedir? Pues nada, un besito, un abrazo, un placer, Omar, saludarte y conocerte. De verdad te deseo toda la suerte del mundo, así que a por todas. Y ya sabéis que mis redes sociales, @FernandoJCoach, y por favor el canal YouTube Fernando Javier Coach Espiritual. Los quiero, os amo. Norquis, un besito, mi amor. Tengas feliz semana. Tan bello, feliz semana, mi Fer. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Mi gente, vamos a hacer una pausa y seguimos con Omar conversando un poquito más de su carrera. Ya venimos. Seguimos en Chic al Día conversando con Omar Rudvari, venezolano, triunfando en Suecia. Omar, estuve viendo que después de ganar varios premios y publicar varios videos en YouTube, fue cuando te diste a conocer. Cuéntanos de eso, háblanos de eso, por favor. Bueno, yo comencé con 10, 11, 12 años y empecé a cantar en competencias así de niños y así. Entonces mi mamá siempre me filmaba y después nosotros sacábamos los videos y cuando yo estaba cantando y después me encontraron el management que quería hacer una banda, pues. Esa es mi canción Telephone, que están viendo ahí ahorita. Ese video es una canción como en un año ya, creo, del año pasado. Bueno, no, y me encontraron por YouTube y después me llamaron y me dijeron, mira, nosotros vamos a hacer una banda y queremos que tú vengas para la capital, Estocolmo, y para conocerte y a ver si tú quieres ser uno de los chicos en la banda. Entonces me metí en la banda y fue ahí donde comenzó todo, pues. Ahora, ¿tú cuántos años tienes en Suecia? Yo me mudé para acá con mi mamá cuando tenía 6 años y medio, ahorita tengo 22. Tienes 22, o sea, tienes la mitad de tu vida en Suecia. Claro, más. Un poco más. Ahora, fíjate, tú comenzaste a publicar videos cantando. Tu mamá, por supuesto, como siempre las mamás hacemos eso por nuestros hijos, siempre los apoyamos. Mi mamá también siempre me estuvo apoyando en todo momento para todo. Cantaste, tienes un tema que se llama Doom. Sí. Y lo lanzaste en el 2020. Con este tema fue que te diste a conocer. Bueno, yo creo, no, yo saqué unas canciones antes de Doom también, pero Doom fue una de las canciones que de verdad abrió las puertas, pues, un poquito más aquí en el país, porque es una canción sueca y se trata de amor, pues, un heartbreak. Y los suecos aquí en este país aman esas canciones así suecas de heartbreak y de amor y que, sí, ay, me muero. Así que entonces por eso que a todo el mundo le gustó esa canción, pues. Ahora te diste a conocer, entraste a esta agrupación y luego te separaste para independizarte, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido ese sueño, pues, de ser un artista sin banda y sin nadie, haciendo mi música, lo que yo quiero hacer de verdad como solista, pues, y hacer mi música latina con el español. Con la banda no pude hacer
el español y el reggaetón y todo eso es lo que yo quería hacer 100% porque somos una banda sueca de pop. Ya, Entonces, pero te ganaste varios premios estando en esta banda. sí, esa banda fue el El blow boom. up, pues. El pop, sí. Sin esa banda no estuviera donde yo estoy hoy. Así que con esa banda hicimos muchas cosas. Ahora, ¿quieres volver a tus raíces latinoamericanas? ¿Y con qué quieres, con qué vienes? ¿O ya tienes algo preparado para hacer tu lanzamiento? Yo estoy ahorita trabajando mucho, todo lo que yo puedo con la música y es un poquito difícil aquí en Suecia porque no hay muchos latinoamericanos aquí. Y Suecia hace mucho pop y hip hop y estas cosas y no hay tanto de lo latino aquí, así que para mí es un poquito más duro sacar esa música, pero sí hay gente que hace música latina aquí también, entonces estoy trabajando en eso y en la serie, por supuesto, de Netflix y preparándome, pues. Yo acabo de sacar una canción ahorita que se llama Alla Pa Uff, es sueca, pero tiene el touch latinoamericano, es súper latina esa Yo canción. Y puede escuché ser que bien tu cuenta y tienes una donde habla de venezolana, no entendía muy bien lo que decía porque no hablo inglés, no hablo nada, pero es como un video donde sale alguna chica y nombras a que es dice que es venezolana. sí, sí, es esa canción que yo te digo, esa canción está media sueca, media español y Ajá, tiene todo el vibe y la música es toda latina, pues. ok. Y puede ser que yo saque esa canción en español completa, pero vamos a ver. Ya, sí, yo te estuve chequeando allí en tu cuenta de Instagram, allí estábamos viendo en pantalla parte de lo que fue ese video y pues nada, me faltó tiempo, la verdad empecé a chequear tu cuenta anoche un poco tarde y me llenaba de mucho orgullo porque vi que grabaste incluso un video de Coca-Cola, un comercial, Sí, y qué bueno porque eso quiere decir que estás teniendo muchísimo éxito, porque cuando empiezan a llamarte estas empresas grandes es porque está sonando. Grabaste un tema en el 18, en el 2018 hiciste tu lanzamiento y ese fue tu primer sencillo, donde además tuvo más de 4 millones de reproducciones. Omar, sí. ¿cómo lograste hacer eso? Ay, no sé. Bueno, lo más importante yo creo que es la música, pues si a la gente le gusta la música que tú haces, entonces la gente va a querer ser a part of it, ¿me entiendes? Sí. Que quieran estar, por ejemplo, ese rapero Lamis, que es un rapero sueco aquí muy grande, aquí en Suecia, rapea en sueco, y él escuchó esa canción, ¿Qué pasa? Se llama, esa fue la primera que yo saqué, y cuando la Sí, ¿qué escuchó pasa? dijo, tengo que estar en esa canción. Claro. Entonces, fue de esa manera la canción, pues le encantó la canción y después la hicimos juntas y explotó, pues. Bueno, y háblame de Netflix, estás actuando, ¿qué hiciste? Bueno, yo hice los castings para la producción de esa Netflix y después de 2 meses el año pasado, el verano del año pasado, comencé yo con los castings y lo hice y después de 2 meses me dieron uno de los protagonistas en la Pero serie. cantas, bailas. Yo canto en la serie Mm, porque mi personaje canta en la serie, pero canto como 3 veces, algo así. no importa, Eh, Omar, pero como cantas. canto, sí, pero lo Qué, más importante, actúo, por supuesto. por eso, yo te estuve chequeando, yo los invito a todos a que vean su cuenta de Instagram, yo voy a colocar un pedacito en mis historias para que vayan a seguirlo y lo apoyen como venezolano. Quiero que sepas que estamos muy orgullosos de ti como Muchas, venezolana, como venezolanos. Gracias por acompañarnos hoy en Chica al Día acá en EBTV. muchas gracias. No, es un placer para mí, ya comienzo a seguirte, de esa manera voy a brindarte mi apoyo también. Estoy tan bello, chico, te quiero como abrazar cuando vengas a Miami y nos visitas Un personalmente, abrazo ¿ok? así. Sí, apretadito de esos que suenan los huesitos, Omar. ¡Qué Sí. belleza! Te mando un beso, gracias por acompañarnos y que tengas un feliz día y un abrazo y un beso a tu mamá también por quererte y apoyarte. Muchísimas gracias por tenerme. Cuídense. Cuídate tú también y que sigas teniendo muchísimo éxito. Igualmente. Ay, tan bello. Mi gente, gracias.